conocer el propósito no elimina el sufrimiento, tampoco borra las cicatrices del sufrimiento, pero sí cambia el significado y la perspectiva del sufrimiento. Por eso hemos estado hablando de esto y por eso esperamos que Dios prospere la iniciativa de desarrollar esto y ponerlo ahí para que Dios lo use y sirva de mucho bien. Este es el quinto mensaje sobre este tema. Y yo les invito a que ustedes busquen en sus Biblias el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1 es lo que vamos a considerar hoy. Y yo les pido que vean ahí en Nehemías capítulo 1. Vamos a leer el capítulo completo. Bien. Nehemías capítulo 1. Y vamos a leer juntos este capítulo. Y de aquí voy a exponer la palabra de Dios. Cómo Nehemías reaccionó ante una aflicción y un sufrimiento por el cual él estaba pasando. Nehemías capítulo 1. Voy a leer los versículos que van del 1 al 11 y entonces oramos pidiendo especial dirección de Dios. Las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, sucedió en el mes de Kislev, entre noviembre y diciembre del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Hanani, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos, por favor estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo: si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré, los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer tu palabra y ahora tener un momento para exponerla. Ayúdanos a traer provecho ahora mismo para nuestra vida. Sufrimos de muchas maneras y esta es una de ellas. Y ayúdanos a aprender de cómo Nehemías reaccionó y nosotros a hacer lo mismo, como el Señor, Pablo lo hicieron. Ayúdanos, oh Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ayúdame. Amén. Desde niño yo había oído que los hombres no lloran. Quizá ustedes han oído lo mismo, pero aquí Nehemías está llorando. Y es interesante que del Señor Jesucristo no se nos dice ni una vez que él se sonrió. Creemos que sí, pero no se nos dice eso, sino sí se nos dice 3 veces que lloró. El llanto es seguro en esta vida, la aflicción es segura en esta vida. Y yo quisiera que nosotros miráramos cómo este hombre enfrentó un momento de aflicción y de sufrimiento tal que lo llevó a ayunar y a orar con sufrimiento durante varios días. Estamos hablando de algo serio, serio en su corazón. Y
cómo él reaccionó, cómo él respondió. Yo creo que aquí hay una maravillosa enseñanza para nosotros, que debemos pedir a Dios que la aplique y que nosotros podamos ponerla por obra. Noten aquí, en primer lugar, quiero decir que antes de entrar propiamente en el tema, que el sufrimiento de cada uno no se puede medir por la interpretación de otro, privada. Por ejemplo, hay personas que a veces lloran y sufren la muerte de un gatito o de un perro, y yo no puedo condenar ese sufrimiento diciendo, oh, pero es un perro, oh, pero es un gato. No, porque para esa persona eso es un motivo de dolor y de sufrimiento, como para un niño cuando se le rompe un juguete. Igualmente, a veces somos un poco insensibles, y yo lo viví en el caso de mi papá. Papá falleció de 88 años, y alguien con muy buena intención, con amor, me dijo, pero ya él tenía 88 años. Sí, pero eso no quita, se ama igual como la madre que pierde un bebé recién nacido, que usted le diga, pero realmente era recién nacido. No, 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 duele igual. Nosotros no podemos, óigame bien, decir que aquí no tiene sufrimiento, porque para nosotros no lo sea. Veamos los hechos, veamos a la persona padecer, y entonces nosotros podemos entender si está sufriendo y es equivalente con lo que usted quiera ponerle. Eso se aplica a Nehemías. Resulta que aquí él está sufriendo por algo que tiene que ver con su pueblo y la condición de su pueblo. El pueblo se encontraba ya con el templo edificado gracias a un permiso que había dado el rey Sí. Y ese templo ya edificado era un motivo de gozo para el pueblo de Israel, pero los muros no habían sido construidos. Esos muros habían sido destruidos 140 años antes de este momento y no se habían edificado, y eso representaba mucho para él y su pueblo en aquel tiempo donde no había un cuerpo de orden que velara por la seguridad. Una ciudad sin muralla es como un hombre que no tiene control de su espíritu, dice Proverbios. Era una ciudad expuesta a todo peligro. Era una ciudad donde podían venir saqueadores, bestias y hacer daño. Pero sobre todo era un motivo de vergüenza. Así que esto produjo en Nehemías una reacción de tristeza, de dolor, que vamos a ver inmediatamente, pero vamos a extraer dos grandes enseñanzas de él, cómo él reaccionó, cómo él se manejó. Y vamos a ver con la letra A tres cosas. En primer lugar, Nehemías se afligió. En segundo lugar, Nehemías ayunó y oró. Y en tercer lugar, Nehemías ayudó. Y esto es importante. Se afligió, ayunó y oró, y ayudó en el momento de sufrimiento. Veamos la primera de estas tres A. Nehemías se afligió. Dice el versículo 4 que después que él recibió la noticia, específicamente, cuando escuché estas palabras, me senté. Y la situación era que estaban en cautividad. Aquel pueblo que había regresado, la muralla estaba llena de brechas, sus puertas quemadas a fuego. Y esto, cuando él lo escucha, me senté, escuche, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Déjeme decirle que él estaba como a 1000 millas del lugar. Él estaba en un lugar lejano, en Susa, y no había manera de que él tuviera un contacto visual. No tenían los recursos que tenemos hoy de los medios de comunicación, de manera que esto le llega por un hermano que le cuenta de esto, y esto le produce un impacto que tuvo que sentarse. Usted ha visto cuando usted le dan una noticia que usted tiene que sentarse porque le impacta, porque es dura. No puede ni siquiera permanecer de pie, como que le flaquean las rodillas. Bueno, pues eso pasó con él. Se sentó, y esto implica que es una pausa de lo que estuviera haciendo. Lloré e hice duelo por algunos días, como si hubiera muerto alguien. Se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Y dice, continúa el texto, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, fue algo muy serio que cambió su vida, que lo impactó. Ahora, ¿por qué aquí lloró Nehemías? Hay dos razones que podemos ver. En primer lugar, por el hecho en sí, pero también por lo que significaba. Hay cosas que le pasan igual a cualquier persona, y el hecho en sí produce dolor, pero lo que significa con relación a esa persona ya es otra cosa. Por ejemplo,
si dos madres tienen, una tiene un solo hijo y otra tiene 10 hijos, y vamos a suponer que a las dos se le muere un hijo, eso produce dolor el hecho, pero cuando es el único que esta tenía, a aquella le quedan 9, eso produce más dolor. Bueno, pues en el caso de Nehemías le producía dolor, lo que significaba para los judíos, los hebreos, se gloriaban en su ciudad. Y eso es propio. A nosotros amamos nuestras ciudades. Como bien, con una gran sonrisa decía nuestra hermana María Isabel, ahora yo soy guatemalteca. Nosotros nos alegramos del lugar donde Dios nos hizo nacer. Pues el Salmo 48 habla de la ciudad. Dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión en el extremo norte, la ciudad de Gran Rey. Es decir, que la ciudad representaba un gozo especial. ¿Ven? Era un lugar de alegría. Pero cuando cayó en esto, como dice el Salmo 79:4, hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Así él reaccionó. Él se afligió cuando oyó el daño, el oprobio, la vergüenza en la que estaba la ciudad porque no tenía muros y las puertas quemadas. Nadie se había ocupado de arreglar eso en todo el tiempo que había pasado. Les repito, 140 años y ellos tenían allá casi 100 años que habían llegado. No, hermano, ten aquí lo segundo. Él también tuvo dolor por lo que representaba. Esa ciudad representaba el lugar de la presencia especial de Dios y el nombre de Dios sería ridiculizado por las debilidades y por la infidelidad de su pueblo. O sea, esto había venido por un juicio, como veremos en un momento, pero él sabía que el nombre de Dios estaba envuelto. Es como cuando usted pasa por la casa de un hombre, dice Proverbios, y ve la muralla, la cerca derribada. Eso habla del hombre que vive ahí, que es perezoso. Entonces, la ciudad de Dios en esa condición era algo de vergüenza contra el nombre de Dios. Así lo veía él y eso le produjo aún mucho más dolor. Hemos visto en primer lugar que Nehemías se afligió cuando oyó las noticias de cómo estaba la ciudad. Esto produjo una aflicción tan grande que se sentó, lloró y allí ayunó y oró. Y eso es lo segundo que vemos. Cómo él responde consigo mismo. Esta aflicción no se quedó en algo pasajero, sino esto inmediatamente lo llevó a hacer lo que nosotros deberíamos hacer en todo sufrimiento: orar a Dios. Sí, ayunar y orar. Las dos cosas van juntas. Noten que él hizo duelo, oró. Y quiero decirles que todo sufrimiento debe ser un llamado a la oración. Toda aflicción de esta vida debe llevarnos al trono de la gracia de Dios. Repítase eso. Sufrimiento, oración. Nos lo podemos repetir, pero yo estoy seguro que si usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, eso será natural. Es como que cuando usted está debajo del agua por mucho tiempo, lo inmediato que surge cuando sale es coger aire. Bueno, la oración es la respiración de los creyentes. Por lo tanto, cuando las aflicciones nos ahogan, los hijos de Dios oran. Eso es natural. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios le dijo a Ananías de Pablo? Ve, porque aquí él ora. Ya este hombre vive, ya este hombre respira. De manera que las aflicciones son un llamado rápido a la oración. Y eso hizo Nehemías. Él ayunó y él oró. Ahora bien, analicemos la oración de él porque es muy importante. Yo creo que es muy importante verla. Los versículos del 5 al 11 nos dicen cómo él, en primer lugar, se centró en Dios. Él bien pudo orar por sí, orar por la oportunidad, orar por las circunstancias, pero él se centró en Dios. Y vean lo que él vio desde el 5. Oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible. Una oración que honra a Dios, que el Padre, un Dios fiel, y la misericordia, un Dios misericordioso para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora ruega en el versículo 6, por favor, o te ruego, estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Él pide a Dios que oiga con vehemencia
Y miren ahora, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Él ora a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador. Es una oración centrada en Dios. Es bueno orar a Dios y es bueno buscar a Dios, porque acercarnos a Él es el bien. En segundo lugar, es una oración que confiesa pecados. Como les dije, Él estaba como a 1000 millas de allá. Él no estaba cerca del lugar. Y por lo tanto, el poder ahora confesar el pecado, es interesante que él se incluye. Él no ve a los demás como que ellos lo hicieron, ellos se la buscaron. No, él se identifica con el pueblo, él está sintiendo. Y dice el versículo 7, te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos, las leyes, los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Y ahí entonces pide a Dios perdón. En las aflicciones muchas veces es bueno eso, arrepentirse, pedir a Dios perdón. Es bueno orar y buscar, Señor, ¿en qué te he ofendido? Señor, ¿qué he hecho? Eso es saludable. No siempre el sufrimiento viene por pecado. En este caso, el sufrimiento sí había venido por pecado, pero no siempre es así. De manera que no tenemos que necesariamente conectar sufrimiento y pecado, sino que hay ocasiones que es así y ahí entonces se confiesa. En el caso de Nehemías, yo puedo decir que es un sufrimiento empático, es decir, él está haciendo empatía, identificándose con el sufrimiento del pueblo allá, y eso lo sufre intensamente. Las noticias nos hacen muchas veces tener ese tipo de sufrimiento empático. Nosotros nos identificamos con alguien que sufre. Las noticias nos muestran a alguien que está sufriendo aquí o allá, en algún lugar del mundo, y eso nos afecta. Nehemías fue afectado así, y él pidió perdón por aquellos que estaban sufriendo, entendiendo eso. Pero él se inclinó, ¿eh? Él no pide por ellos, sino él se incluye. O sea, que mire bien, muchas veces el sufrimiento de otro es un llamado a que nosotros nos examinemos y nos arrepintamos. ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús? Cuando le hablaron de una torre, perdón, que un sacrificio donde Pilato vino y mezcló la sangre de los animales sacrificados con las de aquellos que los sacrificaban. Fue una masacre. Y Jesús les dijo, y no supieron de la torre que cayó también y destruyó. ¿Y qué vemos? Dice, todos tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces el sufrimiento de otro debe llevarnos a evaluarnos a nosotros mismos y a ordenar nuestro camino. Fue una oración centrada en Dios, fue una oración de confesión de pecados. Y ahora miren, él no echa la culpa al ejército babilonio, no echa la culpa a la situación. No, él se humilla y pide perdón a Dios. Pero hay un tercer componente de la oración. Es una oración de la confianza en las promesas de Dios. Noten cómo dice el versículo 8. Si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré. Es decir, que Dios había prometido tanto juicio como también Dios había prometido compasión y misericordia si se arrepentían. Ahora bien, habiendo considerado esto, yo quisiera ahora que nosotros veamos por un momento algo más aquí, algo más. Que nosotros veamos ahora no solamente la oración de él, el hecho de que él se afligió, de que él oró por el pueblo, él oró aquí pidiendo perdón, incluyéndose, pero ahora esto tercero. Él estaba en aflicción, en sufrimiento, pero miren, Nehemías ayudó. Noten cómo eso está aquí implícito al principio y luego más claro. Versículo 11, en la segunda parte. Él dice, prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre, ante el rey. Cuando él oró en sufrimiento, él no se quedó suplicando por ellos, compasión, con dolor. No. Él tenía algo más en su mente y le dice, Dios, prospérame ante este hombre. Capítulo 2, ahora versículo 5, escuchen lo que él dice. Él dice, si le agrada al rey porque estaba delante del rey, el rey le vio y eso puede hacer una traición y él rápido lo que pasaba. El rey le preguntó por qué estaba triste. Si le agrada al rey y si tus servidores acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. He aquí, hermanos, algo valiosísimo.
el dolor en nuestro corazón debe movernos, óigame bien, a orar por aquellos en necesidad, pero también, si podemos, a obrar en favor de aquellos en necesidad. Así como lo oye, el sufrimiento debe movernos a alguna acción, a alguna misericordia. El sufrimiento debe movernos a hacerle bien a otros. Sí, esto es lo que encontramos aquí y lo voy a ampliar ahora un poco más al final. ¿Qué podemos entender y aprender de esta lección de Nehemías? Estas son algunas aplicaciones. En primer lugar, el sufrimiento siempre produce una respuesta. Cuando las personas sufren, como Job, él dijo, Jehová Dios quitó sea su nombre bendito, pero la esposa dijo, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. El sufrimiento siempre produce respuestas. En algunos condenan a Dios, niegan a Dios, en otros se aferran a Dios. Alguien ha dicho que hay respuestas pasivas y respuestas activas. Una respuesta pasiva tiene que ver con bajar la cabeza, afirmar a Dios, bendecir a Dios, reconocer que Dios está en su trono, reconocer que Él es soberano y que todo lo que pasa está bajo su control y ocurre por su buena voluntad. Esa es una respuesta pasiva al sufrimiento. Pero hay también una respuesta activa al sufrimiento. Y esa respuesta activa puede incluir, como alguien lo ha puesto, algunos aspectos. Uno, activa en mi relación con Dios. El sufrimiento me produce una mayor dedicación a orar y a leer las escrituras. Esa es una respuesta activa. No simplemente aceptando, bajando la cabeza y honrando a Dios. No, yo quiero que esto me acerque más a Dios. Dos, produce también una respuesta activa cuando nosotros oramos más y cuando la iglesia comienza a orar por nosotros porque compartimos. Hermanos, hay personas que les gusta como sufrir solos y Dios ha dado un cuerpo. Usted ve el cuerpo suyo, así es la iglesia. Si a usted le duele un pie, el cuerpo entero se afecta. Bueno, pues para eso somos miembros los unos de los otros. Y hay personas que prefieren sufrir solos. Tienen miedo de compartir su dolor, tienen miedo de compartir su sufrimiento, pero es de bendición para otros cuando nosotros compartimos aquellas cosas con cuidado, con prudencia. No hay que decir todo y hay cosas que usted puede decirle, tenemos pasando esto o aquello sin dar todos los detalles. Dios le dé sabiduría, pero es bueno que aprendamos a poner en práctica cuando la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso es saludable, eso es bueno. De manera que aquí una respuesta activa es cuando compartimos con otros. ¿Por qué Nehemías se entera de esto? Porque alguien viene y le cuenta el problema. ¿Y cuál es el resultado? Él se involucra, como veremos. Como vimos, él fue y se involucró. Y todo el libro trata de esa involucración de Nehemías precisamente en obrar, hacer lo que él podía para restaurar y edificar el muro como finalmente lo hizo. Por otro lado, otra respuesta activa es nosotros entender del sufrimiento y educarnos sobre lo que Dios enseña sobre el sufrimiento. Y no voy a ampliar esto para entrar a lo último, que es servir a otros en el sufrimiento. Y esto para mí es muy importante. En Nehemías fue a servir a otros. Y nosotros deberíamos de aprender a servir a otros cuando caemos en algún sufrimiento. Es decir, Señor, ¿cómo quieres tú usar este sufrimiento para que yo sea de provecho para otros, de bendición para otros? ¿Cómo puedo yo pasar por esta prueba tan difícil y que no se quede aquí, sino que otros también sean bendecidos? Porque Dios tiene eso en mente. Escuchen a Pablo en 2 Corintios capítulo 1 del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga ahora, de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo dice, Dios me ha puesto a sufrir
y me consuela. Y con este consuelo yo puedo repartir a otros. Obviamente, quizás otros que no tienen esa bendición que Dios le esté consolando. Pero parte del propósito de Dios en el sufrimiento es que seamos de bendición a otros. Y ahí está nuestro Salvador. Él vino a sufrir y su sufrimiento y su dolor fue para beneficio y bendición de otros. Por lo tanto, ¿cómo podemos usar nuestro sufrimiento para bendecir a otros? Y a ti te pregunto, ¿cómo tú puedes usar tu sufrimiento para bendecir a otros? A veces la tendencia es a cerrarnos en nosotros mismos y hablar de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y no pensar en cómo yo puedo usar esto en el propósito de Dios para bendecir a otros. Y eso es sumamente importante. Ampliaremos eso más adelante, si Dios lo permite, en exposiciones futuras. Pero es aquí que hay una manera de ver el sufrimiento como un medio perfecto para ayudar a otros. Nuestros sufrimientos pueden ser terrenos, pueden ser experiencias con las que nosotros vamos a animar a los que están pasando por pruebas similares. Claro, ninguna madre que ha perdido a un hijo es mejor, oiga, ningún pastor, perdón, es mejor que una madre que ha perdido un hijo para consolar a otra madre que ha perdido un hijo. Porque el pastor no sabe de eso. Y ahí está, yo sé que cada aflicción es distinta y nadie puede decir yo sé por lo que está pasando. Eso no es verdad, porque usted no está en las mismas condiciones. Pero sin duda alguna, su experiencia, su dolor, su sufrimiento es un poderoso medio para hablarle a otros que están pasando por eso mismo. Es un poderoso medio. Las experiencias nos ayudan en el sufrimiento a ser útiles a otros. Noten algo más. El sufrimiento nos produce a nosotros sabiduría y compasión. Sí, sí. En mi país hay un dicho, óigame bien, que dice, los tropezones hacen levantar los pies. Cuando la gente tropieza, entonces aprende a caminar con más cuidado. Y aquellos que pasan por ciertos sufrimientos en esta vida, por causa de su propio pecado y su necedad, adquieren una experiencia que pueden compartir a otros. Por eso los adultos muchas veces podemos hablar mejor a nuestros hijos. Y de paso, padres, óigame bien, ¿usted ha notado a veces que sus hijos vienen como con la misma tendencia pecaminosa que ustedes tienen? Dicen por ahí el dicho, hijo de gato, caza ratón. Así que Dios nos ha concedido a nosotros cometer errores y pasar por ciertas aflicciones para que podamos ayudar a nuestros hijos en esos pecados y advertirles de esas cosas. Dios nos ayude a ser fieles. Pero noten bien, algunas cosas que podemos aprender por adicciones, abuso, impulsividad, pasiones desordenadas de nuestro pasado, mal manejo de nuestra vida, las sufrimos y adquirimos sabiduría para poder orientar a otros y decirles, no es así, no es así. Nuestro dolor también nos hace más compasivos. Sí, este ejemplo de Nehemías nos hace pensar y nos hace decir, wow, qué hombre tan sensible. Y así deberíamos nosotros cultivar esa sensibilidad y pedirle a Dios que me haga más sensible para poder bendecir a otros. Nuestro dolor nos hace más compasivos y tiernos. Nuestro corazón de piedra, oiga, venimos a un corazón de carne, pero a veces es una carne dura. Usted sabe que la carne de pollo es buena, pero la carne de gallo es otra cosa. De esos gallos entrenados a pelear, porque es una carne dura. Yo creo que a veces nuestro corazón, ya por la obra de Dios cambiado, era de piedra, pero pasamos por un proceso de carne de gallo. Y venimos de una carne más dura a una carne más suavecita. Y eso que produce esa suavidad son los dolores y las aflicciones. Nos hacen tiernos, nos permiten gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Oh, sí, no hay duda, hermanos, no hay duda. Y ese corazón de Nehemías tierno ante el sufrimiento nos ayuda a entender que este hombre había pasado y estaba sufriendo de verdad. Y tus sufrimientos te hacen más idóneo, más cerca, te ayudan a ser sensible a aquellos que sufren. Y finalmente, yo quisiera traer aquí algunas directrices. ¿Cómo podemos ayudar a otros para que puedan ellos hallar bien en su sufrimiento?
Podemos ayudar a otros para que puedan hallar bien su sufrimiento de varias maneras. Primero, hermanos, acuérdense el consuelo del silencio. A veces la compañía solamente, estar ahí en silencio, sin citarle texto bíblico ni nada, ahí al ladito, llorando, es muy consolador y debemos ponerlo en práctica. Pero cuando llegue el momento, escuche bien, esté preparado para enfrentar pensamientos de amargura, de duda y de inquietud de parte del otro. Los amigos de Job vinieron con eso, pero nosotros tenemos que entender que el que está golpeado en la aflicción va a tener muchos por qué, va a tener muchas cosas en su corazón cargado. Ese es un tiempo para oír y orar. Igualmente, procuremos no solo oír y orar, sino meditar con la persona. Y esto toma tiempo. Ver la bondad de Dios, ver las misericordias de Dios. Es interesante como lo puso Job, Jehová dio. O sea, mucha gente se queda en el segundo elemento, pero quitó. ¿Por qué me lo quitó? Espérate, Él te lo dio. Y Él también lo puede quitar, pero disfruta la parte que Él te la dio. Y por eso, como he dicho, disfrutemos la misericordia de Dios ahora mismo, ahora mientras la tenemos. Ahora. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Disfrutemos ahora la bondad de Dios. Escuchemos a aquellos que sufren. Seamos compasivos con ellos, no duros. Pueden ser personas perversas y pueden ser personas que dicen, esto me lo busqué yo y yo he sido malo y yo esto. Sea compasivo. Óigale y traiga aliento a su corazón. Haga la pregunta. Mire, a ver, vamos a ver versos de la palabra de Dios y compártale algún verso de la palabra de Dios. Traiga otra vez el ejemplo del Señor Jesucristo, siendo perfecto, sufriendo. Y ayúdele a evitar todo desaliento y amargura contra Dios. Hay algo muy importante en el sufrimiento. Comparta su experiencia cuando llegue el momento. Cómo Dios estuvo con usted, cómo Dios le ayudó. Oren juntos. Den gracias a Dios. Ofrezcan a Dios juntos alabanza, como vimos en el caso de Pablo y Silas. Y finalmente, como les dije, ore con la persona. Y si usted está sufriendo de manera particular en algunas cosas, yo le quiero animar a orar. Ore a Dios. Y sabe que tengo la historia delante de mí de John Newton, el que escribió Sublime Gracia. Él vio al cáncer matar a su esposa lentamente, dolorosamente, durante un periodo de muchos meses. Y cuando él habla de esos días tan tristes de su vida, escuchen lo que él escribió. Creo que fue cerca de 2 o 3 meses antes de su muerte que caminaba de un lado a otro de la habitación, ofreciendo oraciones inconexas, salidas de un corazón desgarrado de angustia, que me sobrevino un pensamiento repentinamente con una fuerza inusual manifestando esto. Las promesas de Dios deben ser ciertas. Seguramente el Señor me ayudará si es que yo estoy dispuesto a ser ayudado. Y he aquí lo que tú tienes que hacer. En tu dolor, aunque tu oración no quede bonita, aunque tu oración parezca que no tiene conexión, ora a Dios y derrama tu alma a Dios. Él entiende. Es interesante cómo las madres identifican e interpretan bien los llantos de los hijos. Dios entiende nuestro dolor. Ora a Dios, derrama tu corazón a Él. Como hizo Nehemías, lloró, oró. Pero pídele a Dios que te ayude a servir a otros en sufrimiento y a usar tu sufrimiento para bendecir a otros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser fieles en esto. Orar a Dios y procurar servir a otros después de nuestro sufrimiento. Servir a otros desde nuestro sufrimiento. ¿Qué testimonio? Este mundo anda detrás de los que son exitosos y evita el dolor. Es natural. Nosotros debemos aprender a abrazar el medio que Dios quiera usar para que nosotros seamos testigos en este mundo perdido, confundido, en este mundo sin Dios y sin esperanza.
Que Dios nos ayude a ser útiles a partir y con nuestro sufrimiento. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y gracias porque tu palabra ha podido ser expuesta. Bendito seas tú por estos medios. Bendice a aquellos que están oyendo ahí, que están sufriendo y que puedan ahora ver cómo puedo yo usar esto para alentar a otros. Que mi amargura sirva para endulzar la vida de otros. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien sufrió y murió para bendecirnos, para alentarnos, para endulzarnos y darnos vida eterna. A Él sea la gloria. Oramos en su bendito nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que se haya resuelto el problema de sonido ahí, que hayan disfrutado este tiempo.